Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día jueves voy a compartirles la palabra de Dios. Como siempre, mis hermanos, les pido que pongamos mucha atención, abramos nuestros corazones, nuestro entendimiento al mensaje de nuestro Señor, porque Él nos habla a través de cada lectura y nosotros, ¿verdad?, debemos corresponder a tan grande amor, a las enseñanzas que recibimos de Él, porque si nosotros, ¿verdad?, no conociéramos de Dios, si solamente conociéramos de la maldad, se ponen a pensar ustedes, hermanos y hermanas, ¿qué sería de nosotros si Dios, nuestro Señor, no lo hubiéramos conocido o no lo conociéramos hoy en la actualidad? Muchas personas lo conocen, pero no quieren acercarse a Él. Muchas personas conocen de nuestro Dios, conocen de sus hechos, ¿verdad?, de sus milagros que han recibido a través de los años, ¿verdad?, y no se quieren acercar a Él. Cuando nos encontramos en una dificultad, cuando tenemos algo que nos persigue, el Señor nos ayuda. El Señor nunca nos deja solos, pero nosotros, ¿verdad?, lo abandonamos, lo dejamos como en un abandono, como si Él no existiera, como si Él, ¿verdad?, no nos ayudara a cada instante de nuestra vida. Tenemos que corresponderle al Señor con el mismo amor que Él nos da todos los días. También les mando saludos, mis hermanos, a cada uno que se encuentre ya desde este momento escuchándonos en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, del origen que usted sea. Que Dios le bendiga, que Dios le siga derramando de su amor, que nunca le abandone y que siempre que usted haga sus oraciones se le cumpla todo lo que le pide. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura que la vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 21 al 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Job tomó la palabra y dijo: tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de piel, y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuánta fe tenía el santo Job en Dios nuestro Señor. En realidad, como les decía, mis hermanos, vinieron hasta la ciudad de Job a visitarle sus amigos cuando él se encontraba enfermo. Y estos, en vez de darle palabras de consuelo, le reprochaban siempre lo mal que se había portado con Dios a través de portarse mal con los huérfanos, con las viudas, con el forastero. Le echaban en cara todas estas cosas al santo Job. Le decían que tal vez él se había olvidado de los pobres, se había olvidado del más débil y había dejado de ayudarles, cuando ellos sí en realidad lo hacían, según ellos. Pero la realidad era otra y nosotros la conocemos. Sabemos muy bien, todos los que hemos leído esta historia del santo Job, cómo él, ¿verdad?, sufrió tanto. Después de haber sido un hombre muy rico, queda pobre, queda en la nada. El Señor permite al demonio que se le quite todo, inclusive la salud, ¿verdad? Él estaba muy enfermo, se encontraba al borde de la muerte. Y cuando él se encuentra al borde de la muerte, sus amigos se dan cuenta de ello y vienen a visitarle. Y estos son de los que nos habla hoy día la Escritura, ¿verdad? De que no paran de decirle su mal comportamiento ante Dios y que por eso el Señor lo abandona. El Señor lo tiene así como lo tiene. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? O lo hicimos cuando no conocíamos de Dios. Cuando mirábamos a un enfermo al borde de la muerte,
que le decíamos que tal vez se merecía eso, o que tal vez el Señor lo había tocado por su mala conducta, por su mala fe en el Señor. Nosotros no conocemos a la persona interiormente. Tal vez lo conocemos por fuera y siempre le estamos reprochando, siempre estamos diciendo ante Dios, ¿por qué este hombre es así? ¿Por qué este hombre es tan malo? Pero ¿realmente lo conocemos? ¿Realmente lo hemos visto cómo se comporta él con su familia? ¿Cómo él hace las cosas ante Dios? En realidad, hermanos, nosotros no debemos ni siquiera pensar estas cosas porque Dios es el juez. Él es el juez de todas las cosas. Él nos va a juzgar rectamente cuando sea el momento. Él juzgó al santo Job. Él, las únicas palabras que decía eran que el Señor lo había abandonado, que el Señor se había olvidado de él y que así como Dios lo estaba abandonando, así también sus amigos llegaban a decirle palabras hirientes que al final de cuentas era lo único que estaban haciendo, abandonándolo totalmente. En vez de haberle llevado ayuda, en vez de haberle dicho palabras de aliento para que él se confortara, que esto es lo que realmente debemos de llevar nosotros ante un enfermo. Cuando los veamos tirados en su cama, cuando los miremos en un hospital, pidamos de Dios por ellos y no andemos imaginándonos cosas en nuestra mente de que tal vez aquel hombre fue malo, aquella mujer se comportó mal con sus hijos, hizo esto, hizo el otro. No sabemos en realidad, porque no los conocemos interiormente. Tal vez ante Dios estos hombres siempre fueron fieles, estos hombres siempre estuvieron haciendo sus oraciones ante Dios, pidiéndole perdón por su mala conducta, pidiéndole perdón por aquellas cosas malas que hicieron tal vez con su mujer, con sus hijos. No sabemos, pero no debemos nosotros andar juzgando. La realidad la conoce solamente el Señor, nadie más. Entonces, esto es lo mismo que sucedía con el santo Job. Tal vez aquellos amigos conocieron a Job en su juventud, cuando él era más joven, cuando andaban de muchachos por allí juntos, y solamente le conocieron ahí. Nadie, mis hermanos, debemos de juzgar a las personas, porque allí está el juez, el único, en el que debemos siempre nosotros creer. Dice, yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Hermanos, como les digo, es la fe la que le da aliento al hombre, a la mujer que tiene la fe en el Señor. Cuando este Job dice estas palabras, es porque él anteriormente, cuando tuvo de todo, nunca le negó nada a Dios, ni nunca le negó nada a los pobres. Siempre fue bueno, ¿verdad? Y el Señor lo tenía con bienes, lleno de abundancia, ¿verdad? Pero siempre, como les digo, nunca falta un malvado. Y a su presencia llegó el demonio, aquel que le pidió permiso a Dios para tocar a Job, ya que, como les digo, mis hermanos, hay envidiosos, y ese demonio era muy envidioso, y siempre lo ha sido, y siempre nos va a meter el pie para que tropecemos. Esto es lo que hizo con el santo Job. Dice, tal vez se ha de haber imaginado el demonio, al tocar a este hombre, al dejarlo al borde de la nada, tiene que negar a Dios, lo va a negar, y luego tomaré yo cartas en el asunto. Esto es lo que el demonio se imaginó. Pero cuando un hombre es de fe, cuando un hombre conoce de Dios también, nunca va a dejar que el demonio se introduzca en su persona. Ojalá y nosotros también acojamos la fe como el santo Job, acojamos esa fe, que no se introduzca el demonio en nuestras vidas. Hay veces que cuando decidimos ya dejarlo todo, ¿verdad?
todos esos malos hábitos, todo ese mal comportamiento que tenemos, esas malas palabras que sabemos decir, que decidimos dejarlo todo. No falta en qué momento el demonio llegue y te meta el pie para que caigas. Esto sucede cuando tú ya te decides dejarlo todo. Siempre llegan tentaciones a tu vida. Esas tentaciones debemos nosotros pedir a Dios en nuestras oraciones para que las aleje de nuestro pensamiento, para que no caigamos. Porque yo les aseguro, mis hermanos, que si anteriormente éramos personas que tal vez éramos mujeriegos, alcohólicos, drogadictos, el demonio siempre va a poner aquello frente a ti para ver si tú vuelves a caer. Y en realidad, que si no estamos bien fortalecidos en la fe, vamos a caer. El santo Job no cayó. Hay que leer de esta historia. Yo les aconsejo que lean la historia del santo Job en la Biblia. Y se darán cuenta, hermanos, que no es nada fácil esta vida. Dios no nos deja solos, y ustedes lo verán en el santo Job. Él tuvo esa fe en Dios, de que volvería a ver al Dios de la vida, y que le volvería a devolver todas las cosas que él tenía anteriormente. Y así sucedió. Por eso yo les digo, mis hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no importa que nos esté yendo en el momento muy mal, Dios no nos va a olvidar. Dios no nos va a dejar solos. Al santo Job no lo dejó solo. Después de que todas estas cosas le sucedieron, en realidad fue muy difícil para el santo Job. ¿Se imaginan? Hasta la familia lo había abandonado, sus familiares más cercanos, su esposa, todo. Se había quedado solo absolutamente. Pero Dios le devuelve todo para atrás. Dios es bueno. Dios no es rencoroso con nadie. ¿Se imaginan que él hubiera tenido rencor con estos hombres que fueron a decirle todas estas cosas al santo Job cuando él necesitaba palabras de aliento? ¿Se imaginan que Dios no los hubiera perdonado? No hubieran existido después del santo Job. Sin embargo, Dios los perdona a través del santo Job. Él le dice al santo Job: si tú los perdonas, yo los perdono, pero habla tú con ellos. Y esto es lo que sucede, mis hermanos. El santo Job tampoco era rencoroso, a pesar de que quisieron humillarlo en medio de su enfermedad. Y digo humillarlo porque esto era lo que realmente estaban haciendo sus amigos con él. Y nosotros, por eso yo les digo y les aconsejo, mis hermanos, que cuando vayamos a ver a un enfermo, no comencemos diciéndole palabras hirientes, que esto le sucedió por su mala conducta, que estas cosas le están pasando a él por el maltrato que dio a su familia, por el maltrato que hizo a su esposa, en fin, nada de eso, mis hermanos. Más bien, aunque hayamos conocido a la persona como fue, ¿verdad?, nosotros no somos nadie. El juez ya lo tiene presente todo esto. ¿Se imaginan que Dios no conociera nuestros hechos? ¿Cómo seríamos de malos? Si Dios no existiera, si Dios no viera las cosas que hacemos cada día, pasaría por alto todo. Pero en realidad, mis hermanos, Dios todo lo ve. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, escondernos del Señor cuando hacemos cualquier cosa que a Dios no le es nada agradable. Pensamos que todo se pasa por alto, pero no es así. Por eso tenemos que pensar cuando vamos caminando por la vida, pensar en qué le estamos fallando al Dios que nos da todo, que no nos deja solos, que siempre nos conforta con su amor, que siempre nos da la alegría que necesitamos en nuestro hogar, ¿verdad? Después de que a veces estamos totalmente llenos de viles, no encontramos la puerta para pagar tantas cuentas, el Señor nos da. De repente no sabemos ni cómo suceden las cosas,
Y el Señor nos trae todo para atrás. Nos devuelve todo aquello que nosotros no teníamos. Porque como les digo, mis hermanos, si nosotros somos fieles con Dios, Él no va a cortar su fidelidad con nosotros. Si Dios pensara como tú o como yo, ¿qué sería de nosotros? Realmente, piénsenlo. ¿Cuántas personas hemos ofendido en nuestra vida que no nos quieren perdonar por aquellas palabras o por aquel chisme que hicimos de ellos? No nos perdonan. O viceversa. A veces nos ofenden a nosotros y tampoco queremos perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos perdona, tenemos que perdonar. Así como el santo Job perdona a sus amigos después, ¿verdad?, de que todas estas cosas suceden. Yo les aconsejo, mis hermanos, como les digo, que lean esta historia del santo Job y luego se darán cuenta cómo el Señor le quita todo, pero al final le regresa al doble, o tal vez más que el doble. ¿Por qué, hermanos? Porque el santo Job no le falla al Señor y no lo maldice, como muchos lo hacen. Cuando se sienten el abandono de Dios, cuando sienten la sequedad de Dios, lo abandonan totalmente. Dicen Dios no existe, Dios no esto, Dios no lo otro, y comienzan a olvidarse de Él. Pero Dios no nos deja solos. Pensemos en esto, reflexionemos sobre todas estas cosas y cómo Dios, ¿verdad?, nos ama tanto que en realidad, mis hermanos, no merecemos ese amor. Porque si hacemos reflexión de cómo somos, en realidad no merecemos el amor de Dios. Pero Él nos ama. A pesar de todas las cosas, Él ama hasta el más malo. A todos aquellos que andan de delincuentes, cometiendo asesinatos, siendo narcotraficantes, que trafican con drogas, con armas, con niños, con mujeres. Aún así, Dios también los ama a ellos. Está esperando para que ellos se arrepientan y vuelvan a Él. Ustedes no crean que porque ustedes son buenos y aquellos son malos, a ellos no los ama. También los ama. ¿O es que ustedes, siendo padres, aman solamente a unos y a los otros los odian por ser tan malos? No, los aman a todos. Así es Dios con nosotros. Si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos, ¿se imaginan Dios que es bueno? ¿No nos va a amar? Entonces, pues, hagamos cuentas de todo lo malo que hemos hecho y volvamos al Señor. Busquémosle de corazón. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. El Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos
en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice que en aquel tiempo el Señor designó a 72 discípulos y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Cuando Jesús habla de esto, habla de la mies, que hay mucha cosecha, pero los trabajadores son muy pocos para levantar esa cosecha. Jesús se refiere a la cosecha de las personas que no conocían todavía bien de Dios. Y Jesús les envía a estos 72 a que le vayan abriendo como camino, enseñándoles a las personas que se iban encontrando la buena nueva del reino del Señor. Y esto era lo que ellos iban enseñando. Y Jesús los había enviado para que en aquella ciudad donde ellos entraran y los recibieran con la paz, ellos iban a tener paz. Lo mismo en el pueblo al que ellos fueran. Si el pueblo los recibía, el pueblo iba a tener paz de Dios. Y si no, iba a ser un pueblo maldecido, un pueblo que no iba a recibir bienes del Señor. Y esto era palabra de Jesús. No crean ustedes, mis hermanos, que son palabras mías. Hoy en la actualidad, nosotros maldecimos a las personas o nos maldicen. Y no debe de ser eso. De nuestra boca debe salir siempre la bendición. Y esto era el mandato de Jesús para los 72 discípulos que había enviado delante de él a los pueblos a los que él iba a visitar después. Y entonces, esto lo había hecho Jesús para que cuando él llegara, lo conocieran, supieran de quién se hablaba, cuando los apóstoles y discípulos les decían: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios se trata de esto, hermanos, de que llevemos una vida recta en el Señor, de que no andemos titubeando en nuestra fe, de que sigamos los caminos que nos llevan por la paz y por la luz. De eso se trata el reino de Dios. Si nosotros seguimos rectos, va a haber siempre rectitud en nuestras palabras. Nunca vamos a andar titubeando y nunca vamos a andar maldiciendo. Jesús sabía esto y por eso les decía: en la ciudad en la que ustedes entren, si los tratan mal, sacúdanse hasta el polvo, como reprochándoles a ellos lo que a ellos les va a pasar por su mal trato. Porque Jesús sabía que iba a haber pueblos en los que los iban a tratar mal. Y por eso les decía estas cosas. No en todos los pueblos somos bien recibidos. Al igual que hoy en la actualidad, vemos, ¿verdad?, cómo en las diferentes ciudades o cómo en los diferentes países muchas personas no son bien vistas, o más bien dicho, no somos bien vistos. Por el hecho de ser hispanos, a nosotros no nos quieren como quieren a un americano que es nacido en Estados Unidos. No nos quieren por igual, por el color. Piensan que el color blanco es lo máximo. Y en realidad, hermanos, Jesús no distinguió a nadie. Él se guió bien por todas las personas, inclusive por los malos. Él les hizo la invitación a que le siguieran, pero nadie que fuera malo lo iba a seguir, o un rico, o un hombre bien vestido nunca lo iba a seguir. Jesús sabía esto, pero él se escogía a las personas que realmente iban a llevar ese cargo con mucha fe, con mucha confianza. Cuando el Señor les encarga cosas a sus discípulos, ellos acatan a las palabras del Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos pide ayuda, especialmente cuando tenemos que servir a la iglesia, cuando se nos pide un servicio, ¿verdad?, gratuito para la iglesia, lo hacemos de corazón?
Y si no lo hacemos de corazón, pues mejor ni lo hagamos, ¿verdad? Porque el servicio para Dios debe ser gratuito, pero de corazón. Y no que andemos como si alguien nos hubiera puesto una pistola en la cabeza. No, tenemos que hacerlo todo con paz, con fe, amor para con Dios, todo. Así como Jesús mandó a sus discípulos a trabajar, y ellos que tenían la confianza en Él, fueron a esos pueblos y les dice: no lleven morral, solamente lleven un par de sandalias y su ropa, lo que llevan puesto. No lleven equipaje, no lleven nada. Donde ustedes vayan, allí los tienen que recibir en el amor de Dios. Si no los reciben, pues ya sabrán lo que les va a suceder. Y eso es exactamente un mandato que nos da Jesús a nosotros también. Que aquellos huéspedes que lleguen a nuestra casa, cuando nos pidan un favor de que recibamos a alguien en nuestro hogar, recibámoslos con amor, como si estuviéramos recibiendo al mismo Jesús que llegó a nuestra casa. No tenemos por qué decir no al Señor, cuando en realidad todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy es bastante. Si no fuese así, nosotros ya no tuviéramos vida. Porque el Señor, mis hermanos, nos da la vida. El Señor nos da el respiro. ¿Cuántas personas que se quedan dormidas y al siguiente día ya no despiertan? Eso es terrible. ¿Se imaginan que nosotros durmiéramos, verdad, durante la noche y ni siquiera hicimos una pequeña oración ante el Señor? ¿O no le pedimos perdón al Señor durante la noche, durante lo que hicimos en el día? ¿Se imaginan? Y de repente perdimos la vida. Nos dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, o cosas que suceden, mis hermanos, durante la noche. Ni siquiera nos damos cuenta cómo sucedió. ¿Y se imaginan que eso nos suceda? Tenemos que estar atentos para que cuando el Señor venga estemos con nuestros ojos abiertos. Hagamos pues por amar al Señor y guiarnos por Él, dejarnos tomar de la mano para que Él nos lleve por el bien y nunca tropecemos con las cosas que nos pone el demonio, con esas trabas que nos pone cada día. Seguir los pasos solamente del Señor para ser fieles en todo lo que hagamos. Voy ahora, mis hermanos, a hacer una oración. Les pido, ¿verdad?, que traigamos a nuestra mente a todos nuestros hermanos y hermanas que necesitan, que oremos por ellos. Siempre hay alguien que pide que oremos por su necesidad. Traigan a su mente en este mismo instante esa necesidad y pidamos a nuestro Señor para que Él les dé el alivio, les mande la ayuda o lo que ellos necesiten. Y Dios lo va a hacer porque Dios nos ama. Del mismo modo que volvió a socorrer al santo Job, así nos va a socorrer a nosotros también. Y para ello, mis hermanos, vamos a recitar nuestro salmo. Y dice así: no me abandones, Dios mío, oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío, no rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias porque nunca nos has abandonado. A pesar de nuestra mala conducta, a pesar de nuestros malos pensamientos, de nuestro mal caminar ante ti, Señor, aún así tú no nos abandonas. Tú nos das miles de oportunidades cada día, Señor, para que volvamos a ti, para que no nos encontremos en el camino de la perdición. Y aquellos que andan en esos caminos, Señor, por aquellos te pedimos en este mismo instante, Señor, para que tú los vuelvas, Señor, a ese camino que lleva por la luz, por la felicidad, por la paz, que no andemos perdidos, Señor.
Te pido por todos aquellos que andan en los vicios, Señor Jesús, que no buscan nunca de ti, sino solamente en la perdición, para que tú los vuelvas, Señor, para que tú les des otra oportunidad. Te pido muy en especial, Señor, por todos los más cercanos a nosotros, por nuestros hijos, por nuestros tíos, por nuestros hermanos y hermanas, que viven perdidos, Señor, en las fiestas, para que los vuelvas al camino que realmente vale la pena, que busquen de la iglesia, Señor, que se acerquen a ti, Señor, que no vuelvan al camino en el que ellos habían andado anteriormente, perdiéndose cada día. Bendito y alabado seas, Señor, porque sé que nos escuchas, porque sé que estás allí. Nunca nos dejas solos. Siempre estás buscando el modo, Señor, de adentrarte a nuestras mentes y corazones. Pero nosotros nos cerramos totalmente a tu amor. Te pido pues, mi Señor, que tengas la misma paciencia que tuviste con nosotros, la tengas con aquellos que no te conocen. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tú que das la fuerza y la fortaleza a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que como nosotros andábamos mal anteriormente en los caminos de la perdición. Tú te introdujiste, Espíritu bendito, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que abriéramos nuestra mente y siguiéramos al Señor. Así de esa misma manera, Espíritu Santo, te pido por aquellos que andan perdidos en los males, por aquellos que andan en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, o aquellos que andan en las mafias, aquellos que trafican con niños, con mujeres, y que no piensan en que hay un Dios que todo lo ve, para que tu Espíritu bendito les cambie su modo de pensar, su modo de vivir, y vuelvan al Señor, tengan un arrepentimiento digno de Él, y el Señor, que es tan bueno, los acoja en su regazo. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno y bondadoso con nosotros. Madre Santísima, como siempre, te pido por tu intercesión, que intercedas, Mamita del Cielo, para que no dejemos al Señor nunca. En medio de cualquier problema o dificultad, que no maldigamos a nuestros hermanos, que más bien siempre los bendigamos, para que ellos reciban el amor de Dios, y al igual nosotros con nuestros hechos. Ayúdanos pues, Mamita del Cielo, a ser nuestra intercesora ante Jesús, para que todo aquello que sentíamos que estaba perdido, vuelva a nuestro hogar. Gracias, Madre del Cielo, por ser tan buena. Gracias por ser nuestra abogada y por nunca dejarnos solos en el camino. Por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por seguir escuchando de estos compartimientos que les llevamos a cabo hasta sus hogares a través de YouTube y a través de Radio Fuerza Salvadora, Radio Católica desde Rino, buscándonos en TuneIn. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios siga derramando bendiciones en sus hogares, en sus trabajos,
y que toda su familia siempre vaya por el buen camino. Que nosotros vamos a pedir siempre por todos sus hijos y por todos sus familiares, y pedimos lo mismo de ustedes para que nuestros hijos y familia no se pierdan. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.